sí, para los que no los conocen, que deben ser los R1, los únicos. Él es un cardiólogo que hasta hace pocos meses estaba en nuestro hospital. Él comenzó con la unidad de insuficiencia cardíaca, se especializó en hipertensión pulmonar, entre otras cosas, también ecocardiografista, y bueno, hoy tenemos el placer de que nos acompañe. Un gran proveedor de Ateneos, seguramente todos lo conocen mucho por eso, así que bueno, gracias Charlie por estar, y vamos empezando. Bueno, como ya saben, yo soy Lucila Carreto, JR del Servicio de Cardiología, y voy a hablar hoy de hipertensión pulmonar. Antes que nada, quiero aclarar que la hipertensión pulmonar es un grupo heterogéneo de entidades clínicas que producen cambios patológicos a nivel vascular pulmonar, y que esto produce un incremento en la resistencia vascular pulmonar, en la presión de la arteria pulmonar, que esto puede producir una falla al VD e incluso la muerte. Para hablar un poco de la definición de hipertensión pulmonar, hay que hablar un poco de la historia y de su evolución, de la evolución de su definición. La vienen definiendo desde 1961, ¿sí? En 1961 un comité de expertos estableció que la presión media de la arteria pulmonar no debería superar los 15 milímetros de mercurio en reposo, ¿sí? Todo esto medido por cateterismo derecho. Se han realizado varios simposios mundiales de hipertensión pulmonar, y el primero se llevó a cabo en Ginebra, en donde se definió que la presión media, que la hipertensión pulmonar es cuando la hipertensión media de la arteria pulmonar es mayor o igual a 25 milímetros de mercurio, medida por cateterismo derecho en reposo. En el año 2009, COVAX y colaboradores hicieron una serie de estudios de varios pacientes en condiciones normales. Eran 1.187 pacientes, en los cuales establecieron que la presión media de la arteria pulmonar normal en reposo era 14 más menos 3 milímetros de mercurio. Este es un valor independiente del sexo y la etnicidad, pero está ligeramente influenciado por la edad y la postura. En el simposio de Niza, que fue llevado a cabo en el 2018, se redefinió la hipertensión pulmonar, ya que quedaba un gris entre los pacientes que tenían entre 20 y 24 milímetros de mercurio. Entonces se estableció que la presión media pulmonar era mayor o igual a 20 milímetros de mercurio, era el límite superior normal. Pero esto no quiere decir que este valor aislado define una enfermedad vascular pulmonar, sino que, bueno, tenemos que tener otras mediciones que más adelante se las voy a comentar. Es mandatorio hacer un cateterismo derecho para hacer el diagnóstico de hipertensión pulmonar. En cuanto a la definición, este cuadro se los puse acá para que puedan ver cómo cambió la definición en el año 2013 al 2018, definiéndose, como previamente dije, hipertensión pulmonar con una media mayor o igual a 20 milímetros de mercurio, en reposo, y en el ejercicio mayor a 30, con una resistencia vascular pulmonar mayor de 3 unidades Wood. En cuanto a los parámetros hemodinámicos, podemos tener la hipertensión pulmonar precapilar y poscapilar, que esto nos va a servir para definir a qué grupo clínico pertenece cada paciente. En la hipertensión pulmonar precapilar se estableció que el perfil hemodinámico es que la presión pulmonar media de la arteria pulmonar sea mayor a 20 milímetros de mercurio, con una presión Gauge menor a 15 milímetros de mercurio y una resistencia vascular pulmonar mayor a 3 unidades Wood. En cuanto a la hipertensión pulmonar postcapilar, se estableció que la media es mayor a 20 milímetros de mercurio, con una presión Gauge mayor a 15 milímetros de mercurio. Cuando la hipertensión pulmonar es aislada, la resistencia vascular pulmonar va a tener menor o igual a 3 unidades Wood, y cuando están combinadas la pre y la postcapilar va a tener más de 3 unidades Wood. Todo esto nos va a definir, como les dije previamente, el grupo clínico. Por ejemplo, las precapilares ya nos orienta a qué paciente puede tener hipertensión pulmonar propiamente dicha, o debido a una enfermedad pulmonar, o secundaria a una enfermedad tromboembólica crónica, o puede tener una hipertensión pulmonar
por mecanismos no claros o multifactoriales. En cambio, en la postcapilar, ahí ya nos define que el paciente puede tener una enfermedad cardíaca izquierda o puede tener hipertensión pulmonar por mecanismos no claros o multifactoriales. Esto más adelante lo voy a detallar, ¿sí? Como estamos en el módulo de insuficiencia cardíaca, esta clase está orientada hacia el grupo 2, ¿sí? Que es la hipertensión pulmonar debido a enfermedad cardíaca izquierda. Cuando hablamos de hipertensión pulmonar, es mandatorio hablar del cateterismo derecho, que es el que nos define el diagnóstico, ¿sí? El cateterismo derecho, como previamente estuvimos hablando, es una herramienta determinante para el diagnóstico y también nos permite evaluar el volumen minuto y la resistencia vascular pulmonar. Se hace una punción yugular anterior, preferentemente, ecoguiada. El paciente, es mucho mejor si el paciente está en ritmo sinusal, se insufla el balón y se enclava para medir la presión wedge, ¿sí? Se toma muestras de sangre de la aurícula derecha, el ventrículo derecho, de la vena cava superior y de la vena cava inferior. Este cateterismo está guiado también por el electrocardiograma. Uno debe hacer las mediciones al final de la diástole, que esto me guío por el electrocardiograma, que son 160 milisegundos luego del inicio del QRS. El paciente debe estar en condiciones hemodinámicas estables y en posición supina. Debemos poner el transductor en 0 a nivel de la aurícula derecha en la línea axilar media. Debemos insuflar el balón, avanzar y evitar que se hagan repeticiones, insuflados repetidos acá para evitar daños, ¿sí? Cuando tenemos ondas B grandes en la onda del pulso venoso, cuando son sugestivamente grandes, sugieren que el paciente tiene enfermedad cardíaca izquierda. Acá les dejo una imagen con las presiones normales de las cavidades, y así es como se ve el cateterismo derecho. Con sus presiones respectivas, tenemos la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la arteria pulmonar y la presión derecha. Así es como se vería un paciente si le realizamos un cateterismo derecho. Bueno, en cuanto a la epidemiología, es una enfermedad rara. No es algo que inventé yo, sino que está así clasificada. ¿Sí? Lleva un promedio de está promediado que se tarda 2.8 años entre el comienzo de los síntomas y el diagnóstico. Y la mayoría de los pacientes diagnosticados, por lo general, están en clase funcional 3-4, ya tienen la enfermedad avanzada. Tiene una prevalencia de 6.6 casos a 52 casos por millón y una incidencia de 1.1 a 7.6 casos por millón. A nivel mundial, las causas más frecuentes de hipertensión pulmonar son secundarias a una cardiopatía izquierda y secundarias a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se estima que hay 61 millones de casos secundarios a IC y 250 millones de casos secundarios a EPOC. Estos son algunos números de Ontario, Canadá, que les quería mostrar, más que nada que en el periodo de 10 años, de 2002 a 2012, hubo una prevalencia a nivel mundial de 87.6 cada 10.000 habitantes a 114.9, esto en general, y en el grupo 2 de 51 a 67.4, y en el grupo 3 de 29 a 36.4, todas con P significativa. En cuanto a Latinoamérica, quería contarles que, bueno, está comprendida por 27 países. ¿Por qué nombro a Latinoamérica? Sino porque Latinoamérica tiene diferentes ancestros, diferentes culturas, diferentes niveles económicos y también diferentes ingresos, y hay un 30% de pobreza en toda Latinoamérica. ¿Por qué nombro todo esto? Sino porque va a cambiar la etiología por la cual los pacientes tengan hipertensión pulmonar. Se van a dividir en áreas ricas y en áreas pobres. En las áreas ricas es más frecuente que los pacientes tengan hipertensión pulmonar secundario a cardiopatía izquierda y enfermedades pulmonares obstructivas. En cambio, en países con menos recursos, es más frecuente que tengamos hipertensión pulmonar secundaria a esquistosomiasis, a hipoxemia por vivir en
en lugares muy altos, a más de 2.700 metros de altura sobre el nivel del mar, y también secundarias a enfermedades, a cardiopatías congénitas no corregidas, y algo muy curioso, secundarias a enfermedades reumatológicas, ¿sí? Porque no tienen el tratamiento adecuado. Bueno, en cuanto a la clasificación, en esta clase nos vamos a andar en el grupo 2, pero le voy a nombrar más que nada para los más chicos que tal vez esto es algo nuevo, la clasificación que es, se divide en 5 grupos. El grupo 1 tiene la hipertensión arterial pulmonar propiamente dicha, idiopática, hipertensión pulmonar por vasorreactividad, la hereditaria, la inducida por drogas y toxinas, asociada por una enfermedad del tejido conectivo, secundarias a una infección por HIV, secundarias a hipertensión portal, por esquistosomiasis, hipertensión pulmonar con signos manifiestos de venas y capilares involucrados, como la veno-oclusiva, e hipertensión pulmonar y persistente del recién nacido. En cuanto a las inducidas por drogas y toxinas, tenemos drogas confirmadas y posibles. Dentro de las confirmadas tenemos a la fenfluramida, a las metanfetaminas, a la minorex, y dentro de las posibles la cocaína, el L-triptófano, el interferón alfa, anfetaminas. En el grupo 2 tenemos hipertensión pulmonar por enfermedad del corazón izquierdo, postcapilares congénitas. En el grupo 3, por enfermedad pulmonar y o hipoxia, puede ser por una enfermedad obstructiva, por una enfermedad restrictiva, por patrones mixtos que tienen patrones restrictivos y obstructivos a la vez, e hipoxia sin enfermedad pulmonar y trastornos pulmonares del desarrollo. Para el grupo 4 tenemos las que son secundarias por obstrucción de la arteria pulmonar, como por ejemplo la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y otras obstrucciones de la arteria pulmonar. El grupo 5, como se le dice comúnmente, que es una gran bolsa de gatos, que no tenemos mecanismos muy claros, son secundarias a desórdenes hematológicos, desórdenes sistémicos y enfermedad del corazón congénita compleja. Bueno, antes de hablar de la fisiopatología, quería hacer algunas aclaraciones. Cuando ven esta imagen, ¿qué se les representa? A mí, por ejemplo, no sé si tengo mucha imaginación, pero se me representa el BI y el BD, por su interdependencia y por sus características. Antes de empezar a hablar de la fisiopatología, quiero hacer algunas aclaraciones de la fisiología de la circulación ventricular entre el BD y el BI. En sístole, el BD no tiene ni contracción ni relajación isovolumétrica. En cambio, el BI tiene contracción y relajación isovolumétrica, y en diástole no hay diferencia. En cuanto a la circulación, por la menor masa muscular que tiene el BD, se profunde en sístole y en diástole, y el BI solo en diástole. En cuanto a la arteria pulmonar, tiene una menor capa media, comparándola con la arteria aorta, una menor distensibilidad y una baja resistencia pulmonar vascular. Para hablar de los mecanismos fisiopatológicos, en realidad lo primero que voy a hacer es hablar del mecanismo fisiopatológico más conocido, que es de la hipertensión arterial pulmonar propiamente dicha, y después voy a hacer las aclaraciones al grupo al cual nos vamos a abocar, porque en cierto punto estos mecanismos fisiopatológicos se unen. Bueno, acá tenemos representada la función endotelial, ¿sí? Tenemos fuerzas pasivas y reactivas, tenemos los vasoconstrictores y los vasodilatadores, como tenemos dentro de los vasoconstrictores la endotelina y el óxido nítrico. Acá se ve que hay un equilibrio, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando este equilibrio se rompe? Aumenta la endotelina, ¿sí? Se liberan citocinas inflamatorias, se disminuye la vasodilatación, ¿sí? Disminuye el óxido nítrico, ¿y esto qué produce? Vasoconstricción, fibrosis de la íntima, hipertrofia a la media y proliferación. Va a haber menos vasodilatación y menos antiagregación. Entonces, todo esto corresponde a la disfunción endotelial. ¿Qué va a producir todo esto? Que haya un remodelado vascular. La función endotelial depende mayormente de los factores de crecimiento, de los mediadores inflamatorios, de la señalización
del calcio y del depósito de la matriz extracelular, ¿sí? Todo esto va a generar un remodelado vascular. A su vez, también se vio que este gen predispone a la hipertensión pulmonar, al remodelado vascular, fue uno de los genes aislados y estudiados, ¿sí? En cuanto a las modificaciones vasculares que le represento en esas fotografías a la derecha, son vasoconstricción, remodelación de los vasos pulmonares, proliferación del músculo liso, inflamación, apoptosis endotelial, proliferación endotelial resistente a la apoptosis, fibrosis, trombosis in situ y lesiones plexiformes. En cuanto a estas últimas, las lesiones plexiformes son bastante específicas de la hipertensión arterial pulmonar propiamente dicha. Todo esto nos va a dar los objetivos terapéuticos en los cuales van a actuar algunos fármacos, ¿sí? Tenemos la vía de la endotelina, tenemos los receptores de la endotelina, tenemos el receptor ETA, ETB, donde actuarían el bosentan, el ambrisentan y el macitentan. Tenemos la vía del óxido nítrico, donde va a actuar los estimuladores de la guaninato ciclasa, como el riociguat. Tenemos también los inhibidores, la fosfodiesterasa 5, donde van a actuar el sildenafil, el tadalafil. Y tenemos la vía de las prostaglandinas, donde vamos a tener los análogos prostanoides, como el epoprostenol, el iloprost y el selexipag. Todo esto, ¿sí? Toda esta terapéutica está aprobada en la hipertensión arterial pulmonar, no así en la hipertensión pulmonar del grupo 2, pero más adelante les voy a mostrar algo de la evidencia porque se ha probado estas terapéuticas en estos pacientes. Bueno, las alteraciones hemodinámicas se ven representadas en las cavidades. En la imagen de arriba se ve en condiciones normales que el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho conservan su tamaño, ¿sí? En cuanto hay disfunción endotelial, se ve una hipertrofia del ventrículo derecho, y cuando hay obliteración, fibrosis e hipertrofia y trombosis, se ve ya que hay una dilatación del ventrículo derecho con disfunción. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la hipertensión pulmonar del grupo 2? Acá tenemos un individuo sano, en la figura de arriba, con sus presiones normales. Tenemos la aorta, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, las venas pulmonares, los capilares pulmonares, la arteria pulmonar, el ventrículo derecho, la aurícula derecha y las venas cavas. Cuando tenemos un paciente que tiene la enfermedad cardíaca izquierda, se produce un aumento de las presiones de las presiones de llenado, ¿sí? Que esto se va a transmitir de forma retrógrada hacia la arteria pulmonar. Sumado a esto, el paciente va a tener una insuficiencia mitral funcional y va a perder la distensibilidad de la aurícula izquierda. Pero ¿por qué cambian estos dos gráficos? Porque también todos estos mecanismos mecánicos de congestión pueden desencadenar que haya una disminución del óxido nítrico, un aumento de la endotelina, una desensibilización hacia los péptidos natriuréticos y un aumento del remodelado vascular de la arteria pulmonar. Entonces tendríamos dos mecanismos, el cual uno transmite la presión de llenado retrógrada y también se produce un remodelado vascular. Entonces, ¿cuáles serían los cambios patológicos meramente de la hipertensión pulmonar del grupo 2? Aumento del calibre y espesor de las venas pulmonares, dilatación capilar pulmonar, edema intersticial y hemorragia alveolar, aumento del tamaño de los vasos y nódulos linfáticos, arterias pulmonares distales con hipertrofia medial y fibrosis de la íntima. Entonces, ¿cómo definimos la hipertensión pulmonar del grupo 2? Como una hipertensión postcapilar aislada mayor a 20 milímetros de mercurio, con una presión Wedge mayor a 15 y una resistencia vascular pulmonar menor o igual a 3 unidades Woods. También se define como la hipertensión pulmonar combinada, cuando tenemos la hipertensión, una presión media de la arteria pulmonar mayor o igual a 20 milímetros de mercurio, una presión Wedge mayor a 15 y una resistencia vascular pulmonar mayor a 3 unidades Woods. En este grupo de pacientes la prueba de vasorreactividad no está recomendada.
¿En qué consiste la prueba de vasoreactividad? En administrar o hiloprost, o óxido nítrico o adenosina, y establecer si tienen respuesta, o sea, si disminuye la presión media de la arteria pulmonar menos de 10 milímetros de mercurio, o si disminuye a menos de 40, o sea, se tienen que dar ambas condiciones a menos de 40 milímetros de mercurio. Esto significaría que tendrían una buena respuesta a los bloqueantes cálcicos. Pero en este grupo no se recomienda hacer esta prueba a menos que esté haciendo una evaluación pretrasplante o para dispositivos mecánicos de apoyo circulatorio. En cuanto a la epidemiología de los pacientes del grupo 2, hay una escasez de datos. Los principales registros no miden la presión media de la arteria pulmonar y algunos no incluyen al grupo 2. La mayoría de los registros que tenemos son internacionales, hay muy pocos registros nacionales. Entre los datos dice que el 60% de los pacientes con IC tienen FEI deteriorada, en el UpToDate dice 49%, y el 70% de los pacientes tienen IC con FEI preservada. Tenemos el registro colaborativo de hipertensión pulmonar argentino, que se llevó a cabo en el 2019 con un N de 627 pacientes, en donde se vio que el 64% de los pacientes con hipertensión pulmonar eran del grupo 1, un 16% del grupo 2, un 8% del grupo 3, un 10% del grupo 4 y un 2% del grupo 5. Se vio que la distribución de la edad se daba más que nada en pacientes con 60 a 69 años, a diferencia del grupo 1 que se da en pacientes más jóvenes de 36 años y mujeres. Y en cuanto a la evaluación de las etiologías por la cual los pacientes tenían enfermedad cardíaca izquierda, se veía que un 50% tenían disfunción sistólica, un 30% tenían disfunción diastólica, un 19% correspondían a enfermedad valvular, sobre todo a insuficiencia mitral. Se ha visto que los pacientes con insuficiencia mitral, la mayoría tienen hipertensión pulmonar, con sistólicas mayores a 70, medidas por ecocardiograma Doppler. Y un 1% correspondían a obstrucciones del tracto de salida al VI. En cuanto al diagnóstico, primero tenemos que hacer la sospecha, ¿no? El paciente va a venir con disnea o fatiga, y en los pacientes con hipertensión pulmonar combinada van a pasar por un espectro clínico desde insuficiencia cardíaca izquierda hacia insuficiencia cardíaca derecha. En cuanto al examen clínico físico, podemos encontrar un soplo de insuficiencia tricuspidia con un componente pulmonar aumentado, y en cuanto a los estudios complementarios, el electrocardiograma nos puede orientar hacia la causa, pero si el paciente ya tiene comprometidas las cavidades derechas, podemos ver que el paciente puede tener un bloqueo de rama derecha, puede tener signos de hipertrofia del BD, puede tener también desviado el eje hacia la derecha, o fibrilación auricular. En cuanto a la radiografía de tórax, podemos ver que tiene cefalización de los vasos pulmonares, línea B de Kerley, puede tener derrame pleural, signos de dilatación del ventrículo derecho, y en el ecocardiograma Doppler podemos ver dilatación del BD, podemos ver también aplanamiento del septum interventricular e insuficiencia tricuspida, como podemos ver acá en Doppler. Este algoritmo diagnóstico me pareció bastante simple, porque los que por lo general están en la guía son muy largos. Uno tiene que tener en cuenta cuando se presenta un paciente con hipertensión pulmonar, la historia y el examen físico. Pero por esas dos cosas es muy difícil dilucidar a qué grupo etiológico va a pertenecer este paciente. Entonces, una vez que ya tiene una sospecha de hipertensión pulmonar, hace un ecocardiograma transtorácico. Si el paciente tiene enfermedad valvular o disfunción sistólica o diastólica, puede corresponder que el paciente sea del grupo 2. También podemos evaluar la función pulmonar por radiografía y un TAC de tórax, y podemos ver si vemos obstrucción, hiperinsuflación o infiltrados pulmonares, puede corresponder al grupo 3. También se puede hacer un centellograma BQ, o un TAC helicoidal o una angiografía pulmonar,
y si eso da positivo, si vemos que tiene un trombo, puede pertenecer al grupo 4. Si ninguna de estas me da positiva, puedo mandar a hacer un laboratorio de sangre, un colagenograma, serología para hepatitis, HIV, un ecocardiograma con burbujas para ver si hay una comunicación interventricular entre cavidades izquierdas y derechas, o un Doppler abdominal para evaluar si hay hipertensión portal. Ahí podemos empezar a investigar los grupos 1 y 5. Todo esto es meritorio hacerlo en un centro especializado en hipertensión pulmonar y hacer el cateterismo derecho. En cuanto a la hipertensión pulmonar por el grupo 2, se establecieron los fenotipos por enfermedad cardíaca izquierda. Porque ¿cómo sospecho yo que el paciente tiene enfermedad cardíaca izquierda? Bueno, se han establecido los fenotipos entre alta probabilidad, probabilidad intermedia y baja probabilidad. Yo sospecho que un paciente tiene alta probabilidad del fenotipo secundario a la enfermedad cardíaca izquierda si tiene más de 70 años, si tiene más de 2 factores de riesgo, si ha tenido una intervención cardíaca previa, si tiene FA, enfermedad cardíaca izquierda estructural, si tiene un bloqueo de rama izquierda o una hipertrofia del ventrículo izquierdo. En el eco, si tiene la aurícula izquierda dilatada o una regurgitación mitral severa, si tiene levemente elevada la relación ventilación-minuto sobre la producción de dióxido de carbono, y si en el strain de la aurícula izquierda, por ejemplo, podemos ver que la aurícula izquierda es más grande que la aurícula derecha. En cuanto a los otros dos fenotipos, se los dejo acá, pero me parece más importante nombrar los de alta probabilidad. Entonces, una vez que yo tengo una sospecha de que el paciente tiene alta probabilidad de tener hipertensión pulmonar secundaria a una enfermedad cardíaca izquierda, tengo que hacer un manejo de la enfermedad izquierda del corazón, que esta es la parte derecha del cuadro, ¿sí? Ahora, si es intermedia la probabilidad y el BD está normal, se recomienda hacer un cateterismo derecho. Ahora, si el BD está normal, hay que considerar el cateterismo derecho en casos seleccionados, por ejemplo, en pacientes que tienen disnea de causa inexplicable, o disnea severa, o que tiene hipertensión pulmonar secundaria a tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Una vez que hago el cateterismo derecho en un centro experto, voy a medir la presión Wedge, ¿sí? Si la presión Wedge es mayor a 15 milímetros de mercurio y la probabilidad intermedia es alta, prácticamente tengo confirmado el diagnóstico que la hipertensión pulmonar es secundaria en insuficiencia cardíaca con FEI preservada. Ahora, si tengo la presión Wedge mayor a 15, pero tengo una baja probabilidad de hipertensión pulmonar secundaria a una enfermedad cardíaca izquierda, hay que considerar la validación de la presión de fin de diástole del BI por otros métodos. Ahora, me voy al ala izquierda de este cuadro. ¿Qué pasa cuando tengo una presión Wedge entre 12 y 15? Cuando tengo baja probabilidad de hipertensión pulmonar secundaria a una enfermedad cardíaca izquierda, probablemente sea una hipertensión pulmonar precapilar. Ahora, si la probabilidad es intermedia a alta, la hipertensión pulmonar secundaria a una insuficiencia cardíaca con FEI preservada no está excluida. Entonces ahí lo que tengo que hacer es un examen provocador de volumen, ¿sí? Esto, ¿cómo se puede hacer? Con ejercicio supino o vertical. Y también se puede hacer con una prueba de solución salina, donde distilo 500 centímetros cúbicos de una solución salina en 5 minutos y veo la respuesta. Lo que está recomendado es que hagamos la prueba de ejercicio, porque sería la carga más fisiológica que le estaríamos otorgando al paciente. Pero bueno, si no se puede hacer, hacemos la carga con solución salina. Si la presión Wedge se eleva a más de 18 milímetros de mercurio, ahí confirmo que la hipertensión pulmonar es secundaria a una enfermedad cardíaca izquierda. Y en el ejercicio supino y vertical, si en el supino da más de 25 milímetros de mercurio,
y en el vertical más de 20 milímetros de mercurio, estoy confirmando que es una hipertensión pulmonar secundaria a una enfermedad cardíaca izquierda. Bueno, acá nos vemos en un abismo, porque ¿qué tratamiento le damos a este tipo de pacientes? ¿Sí? Las guías dicen que, bueno, no hay un tratamiento específico que haya mostrado un beneficio en la morbimortalidad, ¿sí? Lo que hay que hacer es un control estricto de los factores de riesgo cardiovascular, una corrección de los trastornos concomitantes, como puede ser la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los trastornos respiratorios durante el sueño. Hay que hacer una optimización del tratamiento farmacológico, ajustar las dosis de los diuréticos y el ajuste de los fármacos que damos para insuficiencia cardíaca. Corrección de las lesiones valvulares izquierdas o las obstrucciones del tracto de salida del VEI. Y lo que quería aclarar es que la hipertensión pulmonar, aunque aumente el riesgo quirúrgico de la cirugía valvular, no es una contraindicación y no está indicado hacer una prueba de vasorreactividad para indicar o no la cirugía. Entonces, por más que yo dije que no había un tratamiento específico, se han hecho varias pruebas y estudios con las drogas específicas para la hipertensión arterial pulmonar propiamente dicha. Se han hecho estudios con epoprostenol, que es una prostaciclina que se da por vía endovenosa, por una bomba, que ha demostrado que disminuyó un 70% de la mortalidad, pero en los pacientes con hipertensión arterial pulmonar. ¿Qué pasó con los pacientes del grupo 2? Los resultados hemodinámicos eran positivos, pero el ensayo tuvo que ser terminado tempranamente porque no tenían beneficio clínico e incluso había mayor mortalidad con los pacientes. Así que el epoprostenol no se utiliza en estos pacientes. En cuanto al bosentan y macitentan, que son dos drogas que son muy beneficiosas en los pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar, se vio en varios estudios como el RAGE, el NEVEL, el MELODY para el macitentan, probando con diferentes dosis, que no hubo un beneficio clínico. Sin embargo, hubo un aumento de los efectos adversos. Los pacientes evolucionaban con edema agudo de pulmón e incluso retención de líquidos. Entonces el bosentan y el macitentan, que son inhibidores duales de los receptores de endotelina, tampoco están indicados en este grupo. Y en cuanto al sildenafil, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 5, y el riociguat, que es un estimulante de la guanilato ciclasa, se hicieron ensayos no controlados, con poblaciones bastante heterogéneas, ¿sí?, con y sin hipertensión pulmonar, en donde se vio que había una mejoría hemodinámica, pero estas dos drogas no mostraron una mejoría funcional, ¿sí? Así que el sildenafil y el riociguat tampoco están indicados en este grupo. Acá les quiero comentar brevemente dos estudios que se hicieron con el vericiguat, que es un estimulante de la guanilato ciclasa, ¿sí? Ambos estudios se llaman el Sócrates Reduce y el Sócrates Preserve, que tomaron como punto de corte para una FEI deteriorada menos de 45% y una FEI preservada mayor del 45%, se vio que a las 12 semanas no había un beneficio. Pero en un análisis secundario del Sócrates Reduce se vio una dosis respuesta significativa, que algunos pacientes con algunas dosis de vericiguat se veía que había una reducción del NT-proBNP. Y en cuanto al Sócrates Preserve, en un estudio exploratorio después de que se hizo posterior de este mismo estudio, se vio que el vericiguat mejoraba la puntuación de la calidad de vida en estos pacientes. Entonces, esta droga se cree que, bueno, que necesita estudios adicionales, ¿sí? Entonces, como bien dice su nombre, Sócrates dijo, solo sé que no sé nada. En cuanto al tratamiento específico con sildenafil, ¿sí?, se hizo un estudio pequeño, ¿sí?, un ensayo aleatorizado, doble ciego, multicéntrico español, en 200 pacientes con hipertensión pulmonar residual tras la corrección de la lesión valvular. Esto se vio
Entre los resultados, a los 6 meses, se vio que había una mayor incidencia del endpoint primario, aumentando la mortalidad total, el ingreso hospitalario y el empeoramiento clínico, comparándose un 33% para el grupo que recibía sildenafil frente al 15% que recibía placebo. Entonces, ¿qué nos queda de conclusión de este pequeño estudio? Es que el sildenafil y probablemente otros vasodilatadores pulmonares deben evitarse en estos pacientes con hipertensión pulmonar y enfermedad valvular. Bueno, como previamente les nombré, se hicieron varios simposios mundiales de hipertensión pulmonar que hicieron que lleguemos a lo que hoy conocemos, ¿sí? Pero bueno, falta mucho todavía por descubrir y no sabemos qué nos depara del futuro. Sí, lo que tenemos son las recomendaciones de la guía europea y de la guía de la SAC también, que en estos pacientes se recomienda optimizar el tratamiento de la enfermedad subyacente, o sea, la cardiopatía estructural, como una indicación clase 1 a nivel de evidencia B. Se recomienda identificar otras causas de hipertensión pulmonar, como enfermedades pulmonares obstructivas, síndromes de apnea del sueño, enfermedad pulmonar, enfermedad tromboembólica crónica, y tratarlas, ¿sí?, antes de evaluarlo. Se recomienda hacer una evaluación invasiva de la hipertensión pulmonar para pacientes con volemia optimizada, y como recomendación clase 2A a nivel de evidencia B, se debería mandar estos pacientes a centros con experiencia en hipertensión pulmonar para hacer una evaluación diagnóstica completa y una decisión del tratamiento individualizada. ¿Qué no se recomienda? Hacer el test de vasodilatación, excepto en pacientes que van a trasplante o pacientes que van a recibir un dispositivo de asistencia ventricular izquierda, y tampoco se recomienda, como previamente analizamos, el uso de terapias aprobadas para la hipertensión arterial pulmonar, las previamente nombradas. Quería hablar brevemente de los pacientes que tienen indicación de trasplante pulmonar. ¿Qué hacemos con estos pacientes que tienen hipertensión pulmonar y tienen la indicación? Acá encontré un algoritmo que parece algo engorroso, pero bueno, les voy a ayudar a analizarlo y luego lo voy a resumir, ¿sí? Tenemos un adulto con indicación de trasplante pulmonar. Es mandatorio hacerle un cateterismo derecho. Ahí tenemos que ver si la presión sistólica de la arteria pulmonar es mayor a 50 milímetros de mercurio y si la resistencia vascular pulmonar tiene más de 3 unidades Wood, o si el gradiente transpulmonar es mayor a 15 milímetros de mercurio. Si no se da ninguna de estas situaciones, yo voy a continuar acá abajo con la preparación para el trasplante cardíaco. Ahora, si tengo alguna de estas situaciones, tengo que hacer un test de vasorreactividad. Por lo general se usa la NPS por su corta vida media, y si el paciente responde, ¿qué significa eso? Que su resistencia vascular pulmonar baje por menos de 3 unidades Wood y no se hipotense, continúa optimizando el tratamiento médico y el paciente continúa su camino hacia el trasplante pulmonar, el trasplante cardíaco. Ahora, si luego de la prueba de vasorreactividad el paciente no baja a menos de 3 unidades Wood o se hipotensa, lo recomendado en realidad es que tenga 2,5 unidades, ¿sí? Lo que podemos hacer es probar de 2 a 8 semanas un tratamiento médico optimizado. ¿Esto qué significaría? Que agregaríamos milrinona e inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como el sildenafil, aumentando sus dosis hasta llegar a dosis máxima. Luego de hacer esto, repito el cateterismo derecho. Si el paciente tiene una resistencia vascular pulmonar menos de 3 sin hipotensarse, continúa su preparación para el trasplante cardíaco. Ahora, luego de optimizar la terapéutica médica, el paciente no baja sus presiones, lo que puedo hacer es probar de 3 a 8 meses colocarle un dispositivo de asistencia ventricular izquierdo. Repetir el cateterismo derecho después de estos 3 a 6 meses y ver si el paciente baja su resistencia vascular pulmonar a menos de 3 unidades Wood sin hipotensarse. Si el paciente lo logra, puede continuar con su camino hacia el trasplante cardíaco.
Ahora, si el paciente no lo logra, hay que hacer el manejo del paciente sin trasplantarlo, o que el paciente continúe con un dispositivo de asistencia ventricular izquierda, o puede seguir su camino hacia un trasplante cardiopulmonar, que no tiene tan buen pronóstico. Como les prometí, todo ese análisis exhaustivo lo iba a resumir, me pareció mucho más fácil resumirlo así. Yo hago un cateterismo derecho, hago un test con drogas vasodilatadoras y veo si tiene reversibilidad. ¿Qué significaría que tenga reversibilidad? Es que la presión wedge baje, la presión media de la arteria pulmonar baje su resistencia vascular pulmonar a menos de 3 unidades Wood, sin hipotensión sistémica. Entonces ahí el paciente se podría trasplantar. Ahora, el paciente no tiene reversibilidad, se pueden colocar dispositivos de asistencia ventricular izquierda, que con el tiempo me va a disminuir las presiones de llenado, y así va a hacer que tal vez puedan bajar las resistencias vasculares pulmonares, o proceder a un trasplante cardiopulmonar. ¿Por qué hacemos esta evaluación exhaustiva de reversibilidad de hipertensión pulmonar severa pre-trasplante cardíaco? Porque va a permitir incluir a este subgrupo de pacientes de alto riesgo en una lista de espera, ¿sí? Ahora, si hablamos de la hipertensión pulmonar como un factor pronóstico, la hipertensión pulmonar en candidatos a trasplante ortotópico es un predictor de morbimortalidad. Predispone a la falla del BD post-trasplante por falta de adaptación del injerto. Tenemos que tener en cuenta que la hipertensión pulmonar fija y severa es una contraindicación para el trasplante cardíaco, y con este gráfico le quiero mostrar la sobrevida a través de los años en los pacientes sin hipertensión pulmonar, con hipertensión pulmonar moderada y con hipertensión pulmonar severa, viéndose a los 3 años que tienen una sobrevida los pacientes con hipertensión pulmonar severa del 63% contra un 80% en los pacientes que no tienen hipertensión pulmonar, ¿sí? Es muy amplia la diferencia. Bueno, siguiendo con los factores pronósticos, es un predictor independiente de mortalidad, ¿sí? Aumenta la mortalidad hospitalaria y alejada de los pacientes con insuficiencia cardíaca, así sea que tengan FEI preservada o FEI deteriorada. Si el paciente a su vez tiene EPOC o insuficiencia renal, se aumenta mucho la mortalidad. Y aumenta el 9% de mortalidad por cada 5 milímetros de mercurio de aumento con la presión sistólica al BD. En cuanto a las recomendaciones, se debe realizar un cateterismo derecho en todos los pacientes que se van a evaluar para trasplante cardíaco. Hay que realizar un test y titulación de drogas vasodilatadoras en pacientes con una PSA mayor a 50 milímetros de mercurio por Doppler, un gradiente transpulmonar más de 15, una resistencia vascular pulmonar más de 3 unidades Wood, sin hipotensión, y hay que evaluar en los pacientes que no tienen respuesta a drogas vasodilatadoras la descompresión del ventrículo izquierdo con un balón de contrapulsación aórtica o dispositivos de asistencia mecánica del VEI. Esa recomendación tiene menos fuerza, nivel de evidencia 2A, es una recomendación clase 2A, nivel de evidencia C. Bueno, se preguntarán por qué pongo un semáforo, y terminamos. Bueno, para evaluar los pacientes con hipertensión pulmonar, se han hecho estas tablas que se asemejan a un semáforo para ir evaluándolo en cada consulta, ¿sí? Los pacientes se van a dividir en bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. ¿Qué parámetros vamos a tomar? La clase funcional, el test de caminata de 6 minutos, que es un test reproducible, muy fácil de hacer, los valores de NT/NP, o la presión en la aurícula derecha, ¿sí? El índice cardíaco y la saturación venosa central. Ahora, ¿cuándo mi paciente va a estar en bajo riesgo? Cuando tenga al menos 3 criterios de bajo riesgo y no tenga ningún criterio de alto riesgo. ¿Y cuándo va a estar en alto riesgo? Cuando tenga al menos 2 criterios de alto riesgo, incluyendo el índice cardíaco y la saturación venosa central. ¿Cuándo va a estar intermedio? Cuando no está bien definido si tiene criterios
de alto riesgo, ¿sí? Cuando no están, cuando tiene variados, ¿sí? Tiene algunos de alto riesgo, algunos de riesgo bajo, así que bueno, está en un riesgo intermedio. ¿Qué va a intentar uno hacer en cada consulta o en cada internación? Mantener al paciente en bajo riesgo, ¿sí? Así que bueno, tengo algunas conclusiones personales para dejarles que si bien es una entidad compleja, pero con un equipo experto se puede hacer un estudio, un tratamiento metódico y prolongar la vida de estos pacientes. Creo que es muy importante hacer una sospecha temprana y comenzar a tratar a los pacientes en sus estadios iniciales. Y si bien la evidencia no nos avala el uso de drogas específicas en este grupo, un adecuado manejo de la enfermedad cardíaca izquierda llevaría a nuestros pacientes a tener una mejor calidad de vida. Y estar atentos al futuro con las drogas, ¿sí? Así que, bueno, con esto terminamos. Muchas gracias.